Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un vídeo monográfico dedicado a un tema que parece que este tipo de vídeos, o a algunos de vosotros por lo menos, os gustan especialmente. Bueno, ya sabéis que, eh, como siempre os decimos, si no estáis suscritos, darle a la tecla para suscribiros al canal. Si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla unirme o unirse. Difundir la información que os parezca interesante y proponer a otros que se suscriban. Dejarnos también propuestas, ideas, sugerencias, preguntas y las iremos tratando en vídeos pues, monográficos si puede ser o en estos vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos. Bien, pues vamos allá. Vamos a hacer un vídeo sobre, vamos a decir otra vez, ¿no? Sobre, en el que vamos a hablar otra vez sobre unas declaraciones de Arnaldo Otegi sobre inmigración. No es la primera vez que hablamos de ese tema, pero ha habido otras declaraciones y esto es algo que en sí mismo pues rompe, digamos, un tabú de 30 años alrededor de este tema y, bueno, yo creo que hablar y racionalizar el problema es en sí mismo importante, ¿no? Es decir, el hecho de que no se haya hablado, como ya saben los que nos siguen, pues muy probablemente responde a que digamos, es un proceso muy relacionado con el objetivo de explotación masiva de mano de obra y de enriquecimiento artificial de muchos miles de empresarios y, por lo tanto, esto se ha intentado cubrir, digamos, dentro de un concepto, de un mantra de supuesta solidaridad, lo cual es una absoluta mentira, pero claro, una mentira absoluta que solo se sostiene en la medida en que nadie habla de ese tema, ¿no? O en que nadie se atreve a hablar. Y esto es lo que ha llevado a los medios de comunicación también, hay que decirlo, a muchos responsables políticos, a crear ese contexto de tabú, que claro, es un contexto muy peligroso, porque luego al final estos temas acaban estallando y acaban estallando de mala manera, ¿no? Bien, vamos a ver. Ha hecho unas nuevas declaraciones el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, el líder de Euskal Herria Bildu, que es, bueno, el primer grupo, digamos, de izquierda en el País Vasco, ¿no? Bien, bueno, en estas declaraciones algunos medios, como tenéis ahí recogido, pues han hecho referencia a que Bildu, bueno, esto es el titular que ha elegido este medio de comunicación. Bildu exige al gobierno una política de inmigración vasca para no perder la identidad nacional. Bueno, no sé si fueron esas exactamente las palabras. Se trataba de unas declaraciones a Radio Euskadi, a una radio pública del País Vasco, en las que sí se utilizaban esos conceptos, pero no articulados quizás como recoge ese titular. Pero bueno, esto no es lo más importante. Por un lado, yo creo que es importante, ya digo, el que se hable de este tema, porque es el que se hable de una u otra forma es el primer paso para empezar a analizarlo y a racionalizarlo. Y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, pues vamos a ver. Arnaldo Otegi ha utilizado otra vez ese argumento de que antes que el derecho a emigrar está el derecho a vivir dignamente en tu país de origen, ¿no? Bien, bueno, es algo que tiene evidentemente una lógica, ¿no? Ha hecho también referencia a ese riesgo para la identidad nacional del País Vasco y ha hecho también referencia a ese reclamo que también han hecho algunos partidos catalanes, ¿no? De asumir las competencias en materia migratoria. Bueno, vamos a ver. Sobre este tema de asumir las competencias en materia migratoria, bueno, hay que plantear una duda. Es decir, ¿este proceso de migración se llevaría de una forma distinta con las competencias en el País Vasco? Hombre, si tenemos en cuenta lo que han hecho hasta ahora los partidos políticos vascos, pues no habría que ser demasiado optimista al respecto, porque los partidos vascos hasta ahora se han dejado llevar por esta sumisión digamos al poder corporativo también en otros ámbitos, ¿no? Y sencillamente simplemente han seguido la corriente, ¿no? Bueno, de cualquier forma, lo más importante en este tema
no es tanto lo que se dice, que puede tener su lógica, tiene la valentía, por un lado, de romper ese tabú, tiene los argumentos, tiene una lógica por sí mismos, pero lo más importante, una vez más, tenemos que recordar es lo que desde nuestro punto de vista no se dice. Porque, claro, no hace referencia a que el fenómeno migratorio es básicamente un fenómeno de explotación masiva de la mano de obra inmigrante, pues es distorsionar radicalmente lo que este fenómeno es. Los que nos seguís ya conocéis este argumento, pero bueno, más que un argumento, son datos objetivos, ¿no? Vamos a ver, ahí lo tenéis. Son los datos que ya hemos puesto sobre la mesa más de una vez, datos oficiales de la Unión Europea, que nos dicen que solo una parte mínima de la migración es migración irregular, ¿no? Entonces, podéis ver cómo claramente desde distintos ámbitos, por un lado desde los medios de comunicación fundamentalmente, premeditadamente durante décadas se ha pretendido relacionar el fenómeno migratorio con la migración irregular, inyectándole con el objetivo de inyectarle un concepto de solidaridad. Entonces se nos enseñaban las balsas en el Mediterráneo, y se inyectaba esto de un concepto de necesaria solidaridad para intentar explicar lo que no es un fenómeno más que de explotación masiva de mano de obra barata. Bien, esto sucede también con estas aparentes disidencias que surgen en los últimos años, que vuelven otra vez a poner el foco en la migración irregular, pero presentándolo ahora como un fenómeno de invasión, relacionándolo con un fenómeno de invasión, con la delincuencia, etcétera. Pero en realidad el grueso, la práctica totalidad del fenómeno migratorio es un fenómeno de explotación masiva de mano de obra barata. Esto que quede claro. Primero, lo que es, porque analizar correctamente lo que es fundamental para poder analizar, no solo para poder analizar la realidad, sino para poder hacer propuestas, para poder solucionar los problemas, ¿no? Y este es el punto clave, porque claro, si no ponemos esto sobre la mesa, la reacción instintiva de los ciudadanos frente a un problema, cuando les decimos esto es un problema, y evidentemente hay un problema cultural, de un choque cultural, hay un problema cultural enorme detrás de esto, pues la reacción, y también evidentemente en ciertos casos pues hay problemas de delincuencia, etcétera, pero cuando solo se les pone esto sobre la mesa a los ciudadanos, pues la reacción de los ciudadanos es cuestionar, atacar o criticar o atacar a los inmigrantes, a las personas de los inmigrantes, cuando son los únicos que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad en lo que está pasando. Evidentemente, si hay algún inmigrante que comete algún hecho delictivo, pues sí es responsable de ese hecho, pero no son responsables en absoluto de un fenómeno migratorio que responde a la explotación masiva de mano de obra barata. Ese fenómeno migratorio necesita esa voluntad estratégica de enriquecerse artificialmente por parte de los grandes empresarios de Occidente. También necesita, por supuesto, que exista un marco de pobreza en los países de origen, ¿no? Pero ese marco de pobreza no llevaría a ese fenómeno migratorio si no hubiera una corriente constante de atracción de esas personas para explotarlas, para enriquecerse con mano de obra más barata, para bajar los costes de la mano de obra radicalmente, ¿no? Y esto es algo, ya lo hemos dicho, perfectamente constatado por el movimiento obrero desde el siglo XIX, por todas las corrientes del movimiento obrero, desde la socialdemocracia, el movimiento obrero católico, el anarquismo, el marxismo. Digamos, cómo sistemáticamente se analizaba algo que ahora encaja perfectamente en lo que está sucediendo en Europa. Es decir, estos fenómenos migratorios a territorios industriales tienen un doble objetivo. Primero, enriquecer artificialmente a los empresarios a través de la disposición masiva de mano de obra barata, bajando así globalmente el coste del trabajo. Y un segundo objetivo de dividir a los ciudadanos o a los trabajadores, que es dividir, es un instrumento fundamental para manipular y controlar la sociedad. Y así decíamos como
el mismo Marx nos hacía referencia más de una vez a cómo los mismos grandes empresarios que traen miles de trabajadores a los territorios industriales son los que luego financian a los distintos grupos de unos trabajadores y otros para que se maten entre sí. Y esto es un instrumento fundamental, esencial o extraordinario, si queréis, para controlar la sociedad. Por esto se ha dicho que con estos movimientos de estas últimas décadas en Europa, las corporaciones europeas están consiguiendo primero enriquecerse con mano de obra barata, algo, digamos, similar a lo que hicieron con las mujeres, con el acceso masivo al mercado de trabajo en las décadas 60, 70, 80, incluso 90 en algunos países. Y a partir de ese momento, cuando se agota, ya dijimos, para que quede claro, que esto no es, ese proceso no es una consecuencia en sí mismo del acceso de las mujeres al mercado de trabajo, sino de cómo se hizo, de que no se hizo repartiendo el trabajo profesional y doméstico existente, sino echando encima de las mujeres 40-45 horas de trabajo semanal, además del trabajo doméstico. Una situación de explotación desorbitante para cientos de millones de mujeres que han estado trabajando 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga absolutamente nada. Pero, ya digo, dentro de lo que estamos comentando hoy, parte sustancial de ese proceso de disposición masiva de mano de obra barata, de abaratamiento, de reducción de los costes de la mano de obra. Cuando termina ese proceso con las mujeres, empieza el proceso con los migrantes. Esto cambia de unos países a otros, ¿no? Pero en conjunto empieza el proceso con los migrantes de otros países, ¿no? Bueno, entonces tenemos ese primer objetivo de incremento artificial de los beneficios de las empresas, de muchos empresarios que se han enriquecido y se enriquecen gracias a eso. Y por otro lado, pues en su proyección a largo plazo, asegurar el control de Europa durante 3 generaciones, durante 100 años aproximadamente, gracias a que los ciudadanos, en lugar de estar cuestionando el poder de los de arriba, van a estar cuestionándose entre sí, unas comunidades contra las otras. Durante 3 generaciones, dicen algunos, durante 100 años aproximadamente, ¿no? Bueno, este es el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, el que este contexto, que estaba perfectamente descrito por el movimiento obrero, ya digo, desde el año 19, perdón, desde el siglo XIX, se ponga encima de la mesa, es esencial para analizar realmente lo que está pasando. Y a mí me resulta extraordinariamente sorprendente que sectores que dicen que son de izquierda o incluso marxistas, pues a la hora de analizar el tema de la migración, eviten este tema de fondo. Y esto es algo que nos lleva, es un análisis que al no entrar en la realidad de fondo nos llevan a un callejón sin salida porque tampoco nos permiten apuntar a soluciones, ¿no? Y esto puede llevar a una frustración peligrosísima por parte de muchísimos ciudadanos, ¿no? Claro, si identificamos claramente el problema de fondo como el enriquecimiento artificial de muchos empresarios, pues evidentemente pues apuntamos ahí a la solución. Es decir, esto ya lo dijo incluso el Banco Mundial, se corrige con un impuesto destinado a corregir exactamente o aproximadamente, digamos, la cuantía por la que los empresarios, o el porcentaje por el que los empresarios se enriquecen con las diferencias de coste, ¿no? Esto ya lo dijo incluso, ya digo, el Banco Mundial entre distintas medidas, ¿no? Es decir, una vez que se identifica claramente cuál es el problema, se pueden plantear soluciones racionales y evitar que suceda lo que estamos en riesgo de que suceda, que unos colectivos sociales empiecen a chocar contra otros porque piensan que, claro, el responsable de lo que está sucediendo es el colectivo de migrantes, cuando son los únicos, ya digo, que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad. Bueno, dicho esto, bueno, creo que el que se hable de este tema de una forma o de otra es importante para empezar a analizarlo con objetividad y racionalidad. Bueno, pues sin más, ya os he dicho, dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal y las iremos comentando en los vídeos de preguntas y respuestas, o si es necesario haremos algún otro vídeo monográfico.
Por supuesto, por favor, si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Si queréis ayudarnos, pues dar a la tecla unirme o unirse. Si os gusta, os parece interesante alguna información, difundirla, proponer a otros que se suscriban. Y sin más, hasta la próxima. Un saludo.